Le conté a mi hermano que por fin estaba embarazada, después de 5 años intentándolo. En la siguiente cena familiar, lo anunció sin preguntarme, antes de que yo estuviera lista. Y todavía remató con una broma. Ojalá esta vez no la riegue tan bien. Todos se rieron. Yo me levanté y me fui sin terminar mi plato. La semana siguiente me enteré de que había registrado el nombre que yo había elegido para mi bebé como marca. Te lo vendo de regreso, me dijo. No le respondí. Lo que hice fue presentar otro trámite. Nunca pensé que un día estaría contando una historia así. Siempre creí que cuando por fin me pasara algo bueno, la gente a mi alrededor iba a celebrarlo conmigo. Pero la verdad es que no todos se alegran cuando por fin logras algo que ellos no pueden controlar. Me enteré de que estaba embarazada en primavera. Después de 5 años intentándolo, 5 años largos, agotadores, humillantes. 2 abortos espontáneos, una pérdida temprana que el doctor ni siquiera quiso llamar embarazo. Inyecciones hormonales que me hacían sentir que estaba perdiendo la cabeza, análisis de sangre cada lunes en la mañana, sexo programado por una aplicación, llantos en el carro afuera de los baby showers, todo. Mi esposo y yo ya casi nos habíamos rendido. Él todavía tenía esperanza, yo era la que ya no podía más. Pero pasó en silencio, sin momento especial, solo 2 rayitas en una prueba barata, y luego una esperanza cautelosa que fue creciendo despacito. Cuando llegamos a las 12 semanas, se lo conté a mi hermano Nick. Ese fue mi primer error. Nick y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Nunca fuimos cercanos de verdad, aunque nos veíamos seguido. Él siempre era el que recibía todos los halagos. Armó su negocio de marketing y en la familia lo trataban como si fuera el siguiente Steve Jobs. Mis papás nunca lo decían directamente, pero se notaba de quien estaban orgullosos. Mientras tanto, yo era la que se apagó después de mi primer pérdida. La que no podía relajarse. La que tenía que confiar en el plan de Dios. La que seguía fallando. Cuando le conté que estaba embarazada, le dejé claro que no estaba lista para compartirlo. Solo necesitaba que un miembro de la familia lo supiera. No pensé que tuviera que decirle literalmente, no lo anuncies por mí. Supongo que debía hacerlo. Ese fin de semana, mis papás organizaron la cena. Estábamos solo los de siempre, yo, mi esposo, Nick, su esposa Rachel y mis papás. Ya en el postre, Nick se levantó y tocó su copa como si fuera a dar un discurso de boda. Dijo, parece que alguien por fin aprendió cómo hacer un bebé. Luego volteó hacia mí y levantó su copa. Muchas felicidades a mi hermanita por fin logrando el aterrizaje. Todos aplaudieron. Yo no me moví. Aún no le había contado a mis papás. Quería esperar hasta después del ultrasonido anatómico, solo un par de semanas más. Ni siquiera había escuchado el corazón en persona todavía. Todo se sentía frágil, como un secreto del que todavía tenía miedo de creer. Y entonces Nick dijo, ojalá esta vez no la arruiné. Y todos rieron. Rieron. Mi mamá fingió estar sorprendida, pero igual se rió. Mi papá dijo algo como, ya, Nick, pero sin fuerza. Mi esposo parecía que quería voltear la mesa. Yo no terminé mi plato. Me salí. Ni recuerdo el camino de regreso a casa. Al día siguiente nadie me llamó. Ninguna disculpa, ningún mensaje, ni siquiera de mi mamá. Como si no hubiera pasado nada. Una semana después recibí un sobremanila de una oficina legal que no conocía. Pensé que era publicidad, pero vi el nombre. El nombre. El nombre que mi esposo y yo habíamos escogido para nuestro bebé. No es un nombre común, ni inventado, pero es único. Viene de una obra de literatura que nos encantaba en la universidad. Tenía un significado. Siempre dijimos que lo usaríamos, niño o niña. Se lo había mencionado de pasada a Nick. Y lo registró. Nick lo registró como marca. Él trabaja en Brandino, así que sabe cómo hacerlo. Él usó su empresa, la LLC, para registrar el nombre bajo categorías de productos infantiles, servicios de desarrollo y contenido digital. Lo suficientemente vago para amarrarlo, lo bastante amplio para tenerlo secuestrado. Esa misma noche me llamó. Mira, me dijo, sé que fue medio culero, pero en los negocios se trata de proteger tus ideas. Yo no dije nada. Luego soltó. Si de verdad el nombre significa tanto para ti, te lo transfiero. Solo cubre los gastos de registro y una pequeña cuota de buena voluntad. Piénsalo como una recompra sentimental. Una recompra sentimental del nombre de mi futuro sobrino. Se rió como si fuera ingenioso, como si hubiera ganado algo. Yo solo le dije que lo pensaría. No lloré, no grité. Ni siquiera se lo conté a mi esposo de inmediato. Lo que hice fue empezar a juntar cosas,
correos, mensajes, capturas de pantalla. Años de conversaciones donde Nick me pedía consejos para campañas, logos que le diseñé gratis, propuestas de branding que nunca me acreditó, textos de páginas web que escribí cuando corrió a su freelance y necesitaba que alguien le sacara el trabajo. Todo se lo mandé en su momento porque quería ser una hermana que apoya. Nunca le pedí un peso. Él se lo quedó todo y lo presumió como suyo. Así que, mientras él se reía de su recompra sentimental, yo estaba frente a mi computadora hablando con una abogada. No sobre el nombre del bebé, sino sobre su empresa. No se lo conté a nadie, ni a mi esposo. Al principio él notó que algo pasaba, pero yo solo decía, necesito ocuparme de esto sola por un tiempo. Empecé con los derechos de autor. En 2019, Nick me había rogado que lo ayudara con un rebranding para un cliente nuevo que al final fue el que le trajo su primer reconocimiento serio. Me dijo que no podía pagar un diseñador, que iba retrasado con las entregas. Yo le tuve lástima. Me desvelé una semana completa después de mi trabajo de oficina, preparando guías de marca, paletas de color, hasta eslóganes. Él me dio las gracias y ya. Cuando la marca salió, mi nombre no apareció en ningún lado. Revisé nuestros mensajes, abrí los links de Dropbox, confirmé las fechas en los metadatos. Mi trabajo estaba en al menos 4 proyectos importantes de clientes. Todo comprobable, todo con fecha. Él usó mi nombre para bloquear el nombre de mi hijo. Así que decidí quitar el suyo de todo lo que había construido con el mío. Una amiga me pasó el contacto de una abogada especializada en propiedad intelectual. Cuando vio los documentos solo dijo, «Wow, básicamente le escribiste la mitad de su marca como fantasma». En 2 semanas ya habíamos metido un cease and desist contra su LLC. Fue ahí cuando Nick dejó de reírse. Me llamó en pánico. Decía que yo estaba exagerando, que éramos familia, que si estaba molesta le hubiera hablado directo. Repetía, es solo un nombre, como si la marca no viniera con poder de chantaje. Yo no contesté sus llamadas. Entonces le habló a mi mamá. Ella me mandó un mensaje. Por favor no destruyas la carrera de tu hermano por algo que pueden arreglar en privado. Para eso es la familia. Me quedé viendo el mensaje mucho rato. Nadie me escribió cuando perdí al bebé el año pasado. Nadie me llamó cuando me fui de la cena llorando. Pero de repente, yo era la que estaba yendo demasiado lejos porque Nick estaba incómodo. Esa misma semana, la oficina de marcas, Usto, le levantó banderas a la empresa de Nick por varios problemas de copyright en su portafolio. Mi abogada fue minuciosa. No solo reclamó el branding que yo le había hecho, también encontró que había copiado mis textos en biografías de clientes, descripciones de productos y hasta en posts de blog, palabra por palabra en algunos casos. Metió reclamaciones de autoría y registros retroactivos. Teníamos todo documentado. 2 semanas después, 3 de sus clientes más grandes se fueron. El pánico empezó a notarse. Me mandó un correo larguísimo titulado Rama de Olivo donde se disculpaba de la forma más Nick posible. Dijo que debió haberme pedido permiso y que el registro fue solo una broma. Que en realidad lo hizo para que el nombre me pareciera más real, como un regalo retorcido. Adjuntó un PDF ofreciendo transferirme el nombre de buena fe si yo dejaba todo lo demás. No respondí. Para ese punto ya no era solo sobre el nombre. Yo ya había presentado algo más grande, algo que él no veía venir. Nick siempre usó su éxito como armadura. Daba charlas en paneles, salía en podcasts sobre emprendimiento, subía fotos cuidadas de su oficina con frases profundas falsas como Hassel Wise Art. Pero debajo de todo eso, yo sabía la verdad. Su imperio estaba sostenido con ideas prestadas y favores que nunca pagó. No se dio cuenta de cuántos de esos favores venían de mí ni de lo fácil que sería probarlo. Pero lo siguiente que presenté ya no era sobre propiedad intelectual. Era sobre fraude. Revisando correos y carpetas viejas, encontré una serie de facturas que él me había pedido que le ayudara a formatear hace años, cuando buscaba a su primer inversionista grande. Me mandó maquetas para limpiarlas, y yo en ese entonces no les puse mucha atención. Pero ahora, con otros ojos, noté algo que me revolvió el estómago. Los números no cuadraban. Había inflado ingresos de clientes falsos, y se había adjudicado créditos de diseño que no eran suyos. Hasta incluyó capturas de campañas que nunca hizo. Me acordé que en ese entonces algunos de esos nombres me sonaban conocidos. Resultó que eran empresas reales, solo que nunca fueron sus clientes. Había tomado material de estudios de caso públicos, y lo usó como si fueran proyectos suyos. Esos documentos los mandó a inversionistas. Eso ya era fraude.
Le reenvié todo a mi abogada y ella involucró a un litigante corporativo. Me aconsejaron enviar un reporte confidencial como whistleblower a uno de los fondos que habían invertido en su empresa el año pasado. Dudé varios días. Pensaba en lo que significaría, en el efecto que tendría no solo para Nick, sino también para mis papás, para toda la familia. Me lo guardé una semana. Entonces me llegó una tarjeta por correo de mi mamá. Una tarjeta de Hallmark para bebé. No había nota, solo una frase con su letra. No dejes que un rencor destruya a tu familia. Fue ahí cuando lo hice. Mandé los documentos. No por venganza, sino por claridad, porque entendí algo ese día. Nick no solo era cruel, era descuidado, arrogante, y nunca nadie lo había hecho rendir cuentas. Ni mis papás, ni sus clientes, ni yo. Pasó un mes sin noticias. Ni de Nick, ni del fondo. Hasta que el silencio se rompió, no con una llamada, sino con un aviso. Su página web desapareció. Su Instagram también. Su LinkedIn se quedó en silencio. Después supe que 2 de sus inversionistas más grandes le congelaron el acceso a las cuentas de la empresa mientras hacían una revisión interna. Al parecer, alguien más ya había levantado sospechas, y mi reporte fue la gota que derramó el vaso. Abrieron una auditoría formal. Al día siguiente me llamó. 3 llamadas perdidas, luego un buzón de voz. Todavía lo guardo. Su voz temblaba. No gritó. Sonaba pequeño. No sé qué crees que estás haciendo, pero esto me puede arruinar, dijo. Y ahí me cayó el 20. Para él, todo esto siempre había sido un juego, como si yo siguiera siendo la hermanita a la que podía molestar y robarle el crédito. Pero ya no era esa persona. Y no había terminado, porque mientras la auditoría avanzaba, descubrí algo más. Algo personal. Algo que Nick había escondido de todos. Mientras él se desmoronaba, con inversionistas dándole la espalda y clientes desapareciendo, yo me quedé callada. No publiqué nada. No respondí sus mensajes. No le conté a nadie en la familia lo que realmente estaba pasando. Pero los rumores empezaron a correr. Mi mamá me escribió otra vez. ¿Qué pasa con la empresa de tu hermano? Dice que lo quieres arruinar. No contesté, porque ya estaba encontrando piezas que no encajaban. Y una de esas me rompió. Todo empezó cuando encendí mi laptop vieja, la que no usaba desde que dejé mi trabajo de marketing hace 2 años. Buscaba archivos antiguos, algo para respaldar la línea de tiempo por si los abogados necesitaban más pruebas. Y ahí, en una carpeta compartida, encontré algo que había olvidado por completo, un borrador de presentación de 2021. Nick me había pedido pulirlo para un pitch rápido con inversionistas. Lo abrí. Reconocí casi todo, mi formato, mis palabras, mi diseño. Y entonces vi la diapositiva del equipo. Tenía una foto mía, una foto de perfil que usaba en mi trabajo en ese tiempo. Abajo decía, directora creativa, estrategia de marca y diseño UX. Me quedé viéndolo mucho rato. Yo nunca trabajé para Nick, nunca me pagó, nunca acepté aparecer en nada. Había usado mi nombre, mi cara y mi trabajo para legitimar su empresa en papel. Revisé metadatos y correos, encontré los adjuntos, se los mandé a mi abogada. Se quedó callada un momento por teléfono y luego dijo, esto no es solo fraude, es uso indebido de identidad. Y de repente entendí algo que nunca había tenido sentido. En 2021 apliqué a un contrato. Llegué hasta la última ronda y de repente el reclutador me dejó en visto. Tiempo después una amiga me dijo que habían marcado un conflicto de interés, que según esto yo ya había trabajado con otra firma del mismo giro. Yo pensé que era un error, que me habían confundido. Pero no. Nick había usado mi nombre para conseguir contratos. Y al hacerlo, me costó oportunidades reales. Ahí me derrumbé. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos en la cara, llorando bajito. No un llanto escandaloso, sino ese agotado que viene después de años de dejar pasar todo. Esto ya no era solo un nombre ni una broma que se salió de control. Me había estado robando durante años, mi tiempo, mi trabajo, mi identidad profesional. Ya no quería una disculpa. Quería que lo desenmascararan. Esa noche le conté todo a mi esposo, desde el registro del nombre hasta los diseños robados y los puestos falsos. Me escuchó y me hizo una sola pregunta. ¿Quieres terminar esto o quieres acabarlo? Yo respondí, acabarlo. Así que fuimos más lejos. Cepine a registros financieros ligados a mis proyectos. Localizamos clientes que habían visto mi nombre en presentaciones. Y entonces hice lo que nunca pensé. Se lo conté a mis papás cara a cara. Les mostré todo, documentos, correos,
fechas. Sin emoción, solo hechos. Mi mamá lloró. Mi papá dijo, esto no puede ser cierto. Pero la carpeta que les puse en las manos decía otra cosa. 2 días después, Nick apareció en mi casa sin avisar. Tocó la puerta como si fuera una visita casual. Mi esposo abrió, no dijo nada, y se fue. Yo me quedé en la puerta entreabierta. Nick se veía acabado, ojeroso, sin afeitar, pálido. Nunca lo había visto así. No pidió entrar. Solo dijo, tenemos que hablar. Yo no contesté. Ya hiciste tu punto, siguió. Nada. Luego, no sabes lo que hiciste. Me están auditando. Puedo perder todo. ¿De verdad estás así de resentida por un nombre? Algo dentro de mí tronó. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Le dije que ya no era por el nombre. Era por los años que regalé mi trabajo mientras él construía algo falso. Por usar mi cara, mi nombre, mi esfuerzo sin permiso. Por el empleo que perdí. Por el silencio después de mi pérdida. Por las risas en aquella cena. Y porque nadie en la familia jamás lo enfrentó, porque siempre sabía limpiar lo suficiente para brillar otra vez. Él dijo, soy tu hermano. Yo respondí, y tú eres un fraude. Entonces le solté lo último. Acababa de presentar una demanda civil contra él por uso indebido de identidad, infracción de copyright y daños por perjuicio profesional. Mi equipo legal ya tenía declaraciones de clientes que confirmaban haber visto mi nombre en sus presentaciones. Incluso uno ofreció testificar que lo contrataron creyendo que yo estaba en el proyecto. Teníamos correos, fechas, contratos falsificados. Él se quedó en silencio. Luego dijo, entonces esto es, ¿me quieres destruir? Lo miré a los ojos y le dije, no, tú lo hiciste solo. Yo solo estoy entregando los papeles. Se fue. El juicio siguió. Intentó negociar. Mi abogada lo rechazó. Su empresa perdió sus 3 clientes principales al final del trimestre. Los hallazgos de la auditoría fueron peores de lo que esperaba. No solo usó mi trabajo, también material de otros creadores. Le cayeron varias demandas de copyright al mismo tiempo. Los inversionistas se retiraron. Suspendieron su licencia de negocios por no declarar correctamente a sus socios. En 6 meses tuvo que liquidar casi todo. Cuando se resolvió el caso, su empresa ya no existía. En el acuerdo final, estuvo obligado a publicar una disculpa formal admitiendo el uso indebido de mi identidad, mis materiales y el truco del nombre. Estuvo colgada en lo que quedaba de su sitio web por 90 días. Yo guardé la captura. En cuanto al nombre del bebé, liberó la marca sin negociar. Mi abogada lo resolvió con un correo. Nunca volví a hablar con él. Mis papás intentaron quedarse neutrales, pero con el tiempo dejaron de pedirme que arreglara las cosas. Creo que por fin vieron quién era en realidad. O tal vez solo se cansaron de fingir. 3 meses después nació mi hija. Le dimos el nombre que elegimos hace 5 años. Nadie más lo tiene. Nadie más lo tendrá jamás.